Si comieras hoy lo que comía tu bisabuelo, 1. Estarías consumiendo más nutrientes con menos comida. Durante la mayor parte de la historia humana, comimos plantas que nuestros cuerpos reconocían como medicina. Plantas amargas, plantas picantes, plantas que crecían en arroyos fríos y se marchitaban en cuestión de horas después de ser cosechadas. Y entonces, en menos de un siglo, las reemplazamos casi por completo. No fue una conspiración, fue una optimización. Optimizamos el sistema alimentario para resolver un problema real: alimentar a millones de personas en ciudades distantes de las granjas. Pero en el proceso, optimizamos la variable equivocada. No preguntamos, ¿qué tan nutritivo es este alimento? Preguntamos, ¿cuánto tiempo puede durar en un almacén? ¿Y cuál fue el costo de esa decisión? A finales del siglo XIX, las ciudades comenzaron a crecer más rápido de lo que los sistemas locales de alimentos podían sostener. Londres tenía millones de habitantes. Nueva York se expandía hacia el horizonte. Las distancias entre las granjas y las mesas se alargaban cada día. Y con esas distancias llegó un problema técnico. Los alimentos frescos no sobrevivían el viaje. Las hojas verdes se marchitaban, las frutas se magullaban, los vegetales delicados llegaban podridos. Entonces los ingenieros agrícolas, los distribuidores y los compradores de supermercados comenzaron a hacer una pregunta diferente. No preguntaban qué alimento era mejor para el cuerpo humano. Preguntaban qué alimento sobrevivía mejor al sistema de distribución. Y así, sin declararlo formalmente, sin escribirlo en ningún manual, la industria alimentaria moderna eligió una métrica primaria: vida útil. ¿Cuánto tiempo puede permanecer un producto en un camión, en un almacén, en un estante, antes de perder su apariencia vendible? No su nutrición, su apariencia, porque la nutrición es invisible. Y lo invisible no se puede vender. La vida útil se convirtió en la variable número 1. No fue malicia, fue lógica de sistemas. Si un vegetal duraba 3 días y otro duraba 3 semanas, el sistema elegía el segundo, cada vez. Existían plantas que habían alimentado a la humanidad durante milenios. Verdolaga, más omega 3 que muchas fuentes marinas, resistente a la sequía. Crece en grietas de concreto, pero se marchita rápidamente después de ser cosechada. No tolera almacenamiento prolongado, no encaja en cajas de plástico estandarizadas. Berros de agua, puntuación nutricional perfecta de 100/100 según el CDC, pero necesitan agua en movimiento constante. Se degradan en horas. Requieren transporte inmediato desde granjas acuáticas hasta las mesas. En la Inglaterra victoriana, construyeron un ferrocarril completo, solo para mover berros desde los arroyos hasta Londres en 4 horas. Esa infraestructura dejó de ser rentable cuando el modelo cambió a almacenamiento centralizado. Moringa, más proteína que la espinaca, más vitamina C que las naranjas, más hierro, más calcio, más de casi todo, pero sus hojas frescas son perecederas. Su sabor es terroso. Su contenido nutricional varía según la temporada y el suelo. El sistema exigía uniformidad. La moringa era salvaje, variable, viva. No encajaba. No compartían un sabor, ni una cultura. Compartían un problema. 1. No sobrevivían al sistema moderno. Y así, una por una, estas plantas fueron abandonadas. No porque fueran inferiores, sino porque no obedecían las reglas de la logística industrial. Mientras las plantas tradicionales desaparecían, algo más ocupó su lugar. 1. En 1894, la compañía Burpee Seed lanzó una nueva variedad de lechuga llamada Iceberg. Era pálida, densa. Formaba una bola compacta que podía soportar largos viajes bajo hielo. Podías cosecharla en California, apilarla en un vagón de tren, enviarla a Nueva York. 1. Y una semana después seguía luciendo fresca. Para la década de 1960, con refrigeración avanzada y empaque en atmósfera modificada, 1. La lechuga Iceberg podía durar hasta 28 días, un mes entero. El problema es que la lechuga Iceberg es 96% agua. 1. Su puntuación nutricional en el estudio del CDC fue 7 de 100. Los berros obtuvieron 100. Pero los berros duraban 3 días. La lechuga Iceberg duraba 28. El sistema eligió. Lo mismo ocurrió con los granos. El arroz integral, con su capa de salvado intacta, 1. Contenía vitaminas del complejo B, minerales, fibra, pero el aceite se volvía rancio. El arroz blanco, pulido hasta eliminar casi toda la nutrición, podía almacenarse años. 1. El sistema eligió el arroz blanco. Y cuando millones desarrollaron beriberi, 1. La industria no revirtió el cambio. En su lugar,
inventó la fortificación. 1. Quitaron los nutrientes y luego los vendieron de vuelta en forma sintética. 1. Harina blanca enriquecida. Cereales fortificados, suplementos vitamínicos. 1. Habían creado un problema y luego monetizaron la solución. Hoy comemos más calorías que cualquier generación anterior en la historia humana. 1. Y al mismo tiempo, enfrentamos deficiencias nutricionales generalizadas. 1. No estamos desnutridos por falta de comida, sino por falta de nutrición. 1. Comemos alimentos diseñados para sobrevivir al transporte, no para nutrir al cuerpo. Pan blanco que dura semanas. Manzanas brillantes gracias a la cera. 1. Tomates cosechados verdes y madurados artificialmente con gas etileno. 1. Todos perfectamente optimizados para la logística. Ninguno para la nutrición. 1. Y en paralelo, la industria de suplementos creció hasta ser un imperio millonario. 1. Porque cuando eliminas nutrientes, la gente naturalmente comienza a sentirse mal. 1. Cansancio crónico, inflamación, problemas digestivos, inmunidad débil. 1. Y se nos dice que necesitamos píldoras, multivitamínicos, hierro, omega 3. 1. Todo para reemplazar lo que solíamos obtener de plantas que crecían libremente. 1. Y que abandonamos porque no cabían en una caja de cartón. Décadas después, los científicos comenzaron a analizar esas plantas olvidadas. 1. Y descubrieron algo incómodo. Las culturas tradicionales tenían razón. 1. Verdolaga. Concentraciones de ácido alfa-linolénico que rivalizan con fuentes marinas. 1. Berros. Perfiles de micronutrientes tan densos que alcanzaron puntuación perfecta. 1. Moringa. Proteína completa, vitaminas, minerales, compuestos antiinflamatorios. Humino. Las plantas que descartamos resultaron ser nutricionalmente superiores a casi todo. 1. Pero para ese momento, la infraestructura ya estaba construida. Los sistemas de distribución. 1. Las cadenas de supermercados, las regulaciones, las expectativas del consumidor. 1. Todo diseñado alrededor de vida útil prolongada. 1. Cambiar el sistema ahora requeriría desmantelar décadas de inversión en logística. 1. Y así, aunque la ciencia confirmó el error, el sistema permaneció intacto. 1. Es importante entender que este error no fue irracional. 1. En 1900, alimentar a una ciudad de millones sin refrigeración era un desafío monumental. 1. Los ingenieros y agricultores estaban resolviendo un problema real: evitar el hambre. 1. No podían predecir las consecuencias nutricionales a largo plazo. 1. No sabían que al optimizar para una métrica, sacrificarían otra. 1. El problema es que esas decisiones se solidificaron en infraestructura. 1. Y la infraestructura se volvió invisible. Se convirtió en la forma de hacer las cosas. 1. Y así, seguimos optimizando para vida útil. Década tras década. 1. Porque cambiar un sistema es infinitamente más difícil que construirlo. 1. El error no fue un acto de maldad, fue un acto de optimización mal dirigida. 1. Elegimos resolver la distancia y creamos el problema de la ausencia. 1. Ausencia de sabor, ausencia de nutrientes, ausencia de conexión corporal. 1. Las plantas que abandonamos siguen existiendo. Verdolaga en las aceras. 1. Moringa en los trópicos, berros en arroyos limpios. Siguen aquí. 1. No desaparecieron de la tierra. Desaparecieron de nuestras mesas. 1. Porque el sistema que construimos no tenía espacio para ellas. 1. Pero los sistemas pueden cambiar. Las plantas no fallaron. 1. Cuando una civilización mide mal, no pierde comida, pierde salud. 1. Pierde memoria y resiliencia. El problema nunca fue la naturaleza. 1. Fue la forma en que decidimos medir el progreso. 1. Y esa decisión vuelve a estar en nuestras manos. 1.